Ok, mis hermanos, Mateo capítulo 28. Voy a leer primero en la Reina Valera. Mateo 28. Un pasaje muy leído por mucha gente y al mismo tiempo muy controversial. Es decir, ha sido controvertido por diversas organizaciones. Mateo 28, leamos la gran comisión. Está a partir del verso 16 en adelante. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Ahora les voy a leer en la versión la Torá, de la Torá, o sea, una versión hebrea que rescata las raíces hebreas. Y les invito a abrir también allá, o sea, que se queden ahí en San Mateo ustedes. San Mateo capítulo 28. Yo lo voy a leer aquí en esta versión que dice de la siguiente manera, y la leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: desde el 16. Así que los 11 talmidim, eso quiere decir los 11 discípulos, ¿cierto? Porque uno se había ahorcado. Talmidim, esa palabra viene del hebreo, ¿no? Fueron al monte en Gail, donde Yeshua les había dicho que fueran. Cuando ellos le vieron, se postraron delante de él, pero algunos vacilaron en la suya, de decir, dudaban, ¿cierto? Yeshua se acercó y habló con ellos diciendo: toda semijat, o sea, autoridad, en el Jamín y en el Eretz me ha sido dada. Amén. Verso 19. Por lo tanto, vayan a hacer talmidim, o sea, discípulos. Amén. A los Benei Adam de todas las naciones, dándoles el Tevilat en mi nombre. ¿Sí ven qué diferente? Tevilat es bautismo. Sí. Y esta versión Torah la voy a mostrar acá. Se la voy a mostrar aquí a la gente que está en la red y que la va a ver esta versión. Entonces es una versión ceñida a las raíces hebreas. Pueden sentarse, hermanos. Quiero hablar de ese texto. Ese texto es polémico. Yo a través de esto no quiero ofender a ninguna organización, no es mi intención. Amén. Quiero dejar eso claro. Yo no predico para ofender a la gente, no predico o no enseño con el fin de ofender a alguna organización. Esa no es mi intención. Mi intención es enseñar la verdad. Amén. Si alguien se encuentra algo, nunca lo tome personal. Si alguien dice eso lo dijo por nosotros o por mí o por la organización, nada. A mí me interesa es que la gente que se congrega con nosotros, que se congrega conmigo, conozcan la verdad. Porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Usted mismo sabe que ha sido libre de muchas cosas, ¿cierto? Ha sido libre de la droga, otros fueron libres del alcohol, otros libres de la ira, otros libres de muchas otras cosas, pero hay que ser también libre de la ignorancia. Amén.
ahí también debe haber libertad. Gloria al Señor. Para eso, como quiero es estudiar el pasaje más controversial, que es el verso 19. Porque en esta versión Reina Valera dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en la versión más cercana a la original dice que bautizándolos en el nombre. Él dice bautizándolos en mi nombre. O sea, cuando alguien se bautizaba en ese tiempo, se bautizaba en el nombre del rabino o del maestro de ellos. En este caso, el maestro era Jesucristo. Que aquí en esta versión hebrea se le dice Yeshua HaMashiach, o sea, Jesús el Mesías. Ahora, sí es cierto que el nombre original de él es Yeshua. Amén. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque está traducida del hebreo y en hebreo ese es el nombre. Pero nosotros, ¿por qué en nuestra Biblia aparece como Jesús? Porque nosotros tenemos una versión con el idioma nuestro. El idioma nuestro es latino y por eso aparece Jesús. Porque la traducción de Yeshua para el idioma nuestro, que es el español, es Jesús. Amén. Amén. Porque ahí también hay una controversia, porque algunos dicen, no, ustedes no están bautizando como es, porque están bautizando en el nombre de Jesucristo. Bueno, eso quiere decir Jesús el Mesías. Amén. O Yeshua en hebreo. Porque si usted va a cualquier lugar, si va por ejemplo a Estados Unidos, ¿cómo se pronuncia Jesús? Jesus. Jesus. Cuando escuche algo va a decir Jesus, es Jesús. Pero está en inglés. Y en cualquier otro, de acuerdo al idioma, entonces lo que hizo fue que los escritores tradujeron ese nombre, Yeshua, lo tradujeron a los idiomas en los cuales se ha traducido las versiones de la Biblia. Yo les hablaba ayer sobre las versiones. Tengo la Biblia textual, muestro aquí la versión. Tengo la Torá basada en una versión con raíces hebreas. Tengo esta versión Mundo Hispano, que es una Biblia de estudio, donde hay muchas diferencias en algunos textos. Ahora, ¿qué me interesa a mí o el interés mío? Es mirar que cuando supuestamente se le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, que los mandaron que bautizaran a la gente en Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no es cierto que así les haya dicho el maestro. Lo que pasa es que con los años se tomó la decisión de que la gente fuera bautizada en esa fórmula, pero esa no fue la fórmula original. La fórmula original fue en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque así era el bautizo y así aparece en las Sagradas Escrituras. Amén. Yo por lo menos les voy a leer. Cualquiera de las personas que están y van a ver los videos en las redes, para no alargarme mucho en esto, puede googlear dónde apareció y según las propias fuentes. Por ejemplo, tomemos una fuente, las fuentes católicas. El verso de Mateo 28:19 fue modificado para que encajase en la doctrina católico-romana. Tenía que encajar porque no encajaba para la enseñanza que ellos traían. Porque ¿cuál era la enseñanza? Se dice que más o menos entre el año 300 y el 400 después de Cristo se cambió la fórmula bautismal en el nombre de Jesucristo a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estudie, ¿verdad? Que así fue cambiada, cosa que no fue autorizada. Quizá ellos hayan hecho un concilio para tomar esa decisión, pero no se consultó a las organizaciones que bautizaban, así como está en Hechos de los Apóstoles. Porque en Hechos de los Apóstoles usted encuentra cómo fue que bautizaron los apóstoles. Amén. Amén. Cierto que si hemos mirado cómo bautizan los apóstoles y se ve claramente que hay un bautizo según la Biblia como bautizaron los apóstoles. Usted mira Hechos 2:38. Amén. Mira Hechos 10:48, 47, 48. Porque algunos dicen, no, pero es que esa era la fórmula para los judíos. Pues no es tan cierto, porque si bien es cierto, en Hechos 2:38 se bautizaron judíos, pero en Hechos 10, el mismo que mandó bautizar en Hechos 2:38,
del cual dicen algunas organizaciones que era que se había equivocado, que Pedro se equivocó, pues ese mismo, más o menos entre 6 y 10 años después, está mandando a los gentiles en la casa de Cornelio, en Hechos 10, amén, a bautizar también en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Es decir, si él se hubiera equivocado, ¿no cree que en esos 5 años que tuvo no hubiera reflexionado? Lo cual quiere decir que no estaba equivocado, porque Pedro era un hombre ungido por el Espíritu Santo, y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Amén. Es decir, que el Espíritu Santo es el que inclusive nos marca el camino por donde debemos caminar y nos guía a la verdad. Y Pedro, pues ahí en Hechos 2:38, que es el primero que habla. ¿Por qué habló primero Pedro? Sencillo, porque el maestro ya le había dicho a él: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Déjele el que tenía que abrir la puerta para toda esa gente que había venido de diferentes países, de diferentes naciones, habían venido a la fiesta del Pentecostés. Y ese día, cuando el Espíritu Santo llegó allí, el Señor derramó el Espíritu Santo allí para dar cumplimiento a la profecía que estaba escrita en Joel, donde dice: en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Eso se cumplió allí en Hechos 2:38. Entonces Pedro se pone en pie, porque la gente comienza a decir: esa gente está ebria, están borrachos. Y él dijo: no están ebrios, no están borrachos estos, porque por cuanto es la hora novena del día, o sea, son las 9 de la mañana, a esa hora no hay ningún borracho. En ese tiempo nadie bebía a esa hora. No, porque es temprano, que van a estar borrachos. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Amén. En los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas. Dice: algunos verán visiones. Entonces, hermanos, ese pasaje de Hechos 2:38 es muy controversial entre una organización y otra. Entre unas organizaciones y otras. No, que nosotros bautizamos como dijo Jesús, pero permítame decirle que Jesús nunca usó esas palabras en Hechos, en Hechos 2, en Mateo 28, verso 19. Jesús no lo dijo así. Entonces tenemos la versión hebrea, que es la que les acabo de leer, y para los que están allí, si quieren, miren la K2, la versión K2, que es otra versión hebrea diferente a la que tengo aquí. Hágame el favor, hermano Reinaldo, y me la recoge aquí, que se cayó una. Esa versión, amados, ahí en Mateo 28, ya enseguida se la presto, hermano, para que la miren. Esa versión, la K2 también dice parecido a esta. Yo la tengo pues aquí en la Biblia, la K2, que es una versión también hebrea y es muy conocida por algunos ministros de la palabra. Entonces, esta versión que le estoy leyendo, vuelvo y repito el texto porque quisiera que ustedes se den cuenta. Yo no vine aquí a polemizar ni nada de eso, solamente quiero demostrar con argumentos bíblicos y textos que se pueden corroborar claramente. En Mateo 28:19 dice: por lo tanto, vayan a hacer talmidín, que quiere decir discípulos. Amén. Talmidín a los Benei Adam de todas las naciones, a las gentes de todas las naciones, dándoles el tevilat en mi nombre. Ese tevilat quiere decir el bautizo o la inmersión. Era porque el bautizo, ¿en qué consistía? En sumergir la persona bajo el agua. Amén. Era similar a una sepultura de agua líquida. Amén. Había que sepultarlo bajo el agua, y al salir, él salía como una nueva, emergía como una nueva criatura. ¿De dónde se tomó esa palabra? Del griego baptizo. ¿Por qué? Porque ¿qué era baptizo en griego? Era cuando se teñían telas. Para teñir una tela se preparaba la sustancia, el químico, se le echaba el químico, y el baptizo, según el griego, era que se sumergía la tela, y cuando la sacaban salía de otro color. Ese es el significado del bautizo, por eso se llama bautizo en griego, baptizo. ¿Por qué? Porque la persona se sumerge de una manera y tiene que salir de otra. Amén. ¿Sí? Es una sepultura donde se sepulta la persona. Si quiere, búsquelo en Romanos capítulo 6, del verso 3 al verso 6, donde habla de eso precisamente,
nuestro amado apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles, o sea, el apóstol nuestro. Eso está en Hechos, en Romanos capítulo 6, del verso 3 al verso 6. Si es tan gentil y alguien lo quiere leer para que no sea esto como que yo todo yo. Romanos 8, ¿qué? Romanos, no, capítulo 6. 6. ¿O no sabéis, Del verso 3 en adelante. o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, Amén. Cristo Jesús, Sí. hemos sido bautizados en el Miren, yo le leo aquí. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí ve? Entonces era un simbolismo de lo que significaba morir, ser sepultado y resucitar. Ese es el significado del bautismo, que cuando alguien se bautiza es porque ya está muerto. Es como una sepultura que se le hace. Pero eso tenía que ser según la Biblia en Hechos 2:38. Amén. Para los que han leído Hechos 2:38, según la palabra de Dios, tenía que ser en el nombre de Jesucristo. Es decir, que la gente fuera bautizada en el nombre de su maestro. Gloria al Señor. Amén. Para eso uno tiene que leer algunas citas bíblicas, ¿cierto? Yo no sé si de pronto usted las busca rápido, ¿sí? Para buscar la fórmula correcta de bautizo es como está escrito en esa versión de la Torá, en esa versión que tiene las raíces hebreas, porque ahí está la manera original del bautizo. Así que Pedro lo que hizo fue aplicar la manera original. Él entendió el mensaje: bautícenlos en el nombre. ¿Y por qué les dijo? ¿Por qué aparece en Mateo 28 Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque en el siglo 300 al 400 después de Cristo, precisamente el emperador Constantino, que había tomado la fuerza de supuestamente que se había convertido al cristianismo, él tomó su título y entre ellos y los que organizaban allí, ellos decidieron que no, que había que darle un lugar al Hijo, otro lugar al Espíritu, y entonces desde ahí para acá se retomó y que el bautizo para incluir esos títulos y los incluyeron allí. ¿Por qué yo le digo esto? Bueno, porque en la misma enciclopedia católica está escrito que el bautismo original, hasta más o menos el siglo tercero y cuarto después de Cristo, siempre se hizo en el nombre de Jesucristo. Yo tengo aquí de pronto algún estudio y cualquiera puede corroborar de los que están en las redes, que esa fórmula fue cambiada por la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Y donde se le incluyó entonces a la ideología cristiana, que de original era los seguidores de Cristo, entonces tenían que incluirle una Santísima Trinidad, cosa que no la dice la Biblia por ningún lado. La Biblia no aparece la palabra Santísima Trinidad. En la palabra aparece el Santo de Israel, el Santo, el Eterno, pero nunca la Santísima. Entonces, ¿de dónde viene eso? Eso son triadas que ya los paganos tenían, donde adoraban imágenes que eran triadas. Triadas porque eran a veces tres deidades. Pero eso viene de culturas paganas anteriores, desde las épocas, desde que por ejemplo Abraham estaba en Ur de los Caldeos. Allá ellos adoraban esas triadas y entonces todo eso, esa cultura viene desde allá recogiendo todo eso, y eso es lo que combate hoy contra la doctrina de Cristo. Y por eso nosotros tenemos que indagar la verdad. Gloria al Señor. Amén. Como dice, indagad y buscad cuál es el buen camino y andad por él. Entonces se dice que el catecismo bíblico, escuche, catecismo bíblico Vaticano II,
para los católicos que leen y que saben que existió y hay argumentos de ese catecismo. Allí en ese catecismo dice, la Biblia nos dice que los cristianos son bautizados en Cristo, que pertenecen a Cristo, según Hechos 2:36 al 39, y Hechos 10:48 y Hechos 19:5. Dice, bautizándolos en el nombre personal de Jesús. Amén. Amén. Eso lo dice en el Catecismo Católico Romano, o sea, el Catecismo Católico del Vaticano. Y dice, en ese mismo dice, una mejor traducción sería dentro del nombre de Jesús, bautizándolos dentro del nombre o con el nombre de Jesús. Eso está escrito, eso fue escrito más o menos en el siglo IV, ¿sí? Esa frase, en el nombre y del Hijo y del Espíritu Santo, fue inventada más o menos en el siglo IV. Eso dice en ese catecismo del Vaticano, es el Catecismo Católico del Vaticano. Entonces, eso que Padre, Hijo y Espíritu Santo se convirtió en una práctica, ¿sí? Una práctica que se retomó más o menos del siglo IV en adelante, porque antes de ese siglo los bautizos se hacían en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Amén. ¿Sí? Eso fue extraído de ese Catecismo Bíblico Vaticano, de la página 164 más o menos a la página 166. También en la Enciclopedia Católica, eso es una cantidad de libros, pero se han estudiado en la Enciclopedia Católica de 1913, el volumen 2, en la página 365. Aquí los mismos católicos reconocen que fue cambiado por la Iglesia Católica la fórmula bautismal, que hasta ese entonces era en el nombre de Jesucristo, fue cambiada a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto de pronto no le causa emoción a mucha gente y de pronto a algunos les cae mal que se diga esto, pero hay que decirlo porque la verdad hay que ponerla a la luz. Amén. Amén. La Enciclopedia Católica, según el volumen 8, dice también que Justino Mártir, que fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica, por supuesto, romana, fue uno de los que ayudó a cambiar el antiguo bautismo de en el nombre de Jesucristo a los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo se llamó ese papá? Justino Mártir. Sí, ese era uno de los padres llamados padres de la Iglesia Católica. También averigüé, y no solamente esa es la Enciclopedia Católica, pero resulta que la Enciclopedia Católica también en 1967, porque hubieron varias ediciones, en la edición de 1967, en la edición 2, en el volumen 2, de las páginas 56 y 59, también hace una referencia explícita, muy explícita, a la fórmula bautismal actual, y dice, no es encontrada, o sea, la actual, cuando se bautiza en el nombre del Padre, hay una referencia, hacen una referencia y dice, no es encontrada en los primeros siglos. Quiere decir que en los primeros siglos nunca se bautizó en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces estuve buscando más y en la Enciclopedia Británica de la edición 11 del volumen 3, de la página 365 y 366, la fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo a los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, también por la Iglesia. Bendito el nombre del Señor, por la Iglesia Católica. Esto sucedió en el siglo II después de Cristo. Entonces, todos estos estudios, todas estas pruebas que están aquí en esas enciclopedias, demuestran clara, abierta y categóricamente
que el bautismo correcto es como bautizaron los apóstoles del Señor. Amén. No tenían que haberse cambiado de allí, de la fórmula bautismal apostólica. Aún en la Biblia Reina Valera está la fórmula correcta. Amén. Por eso, cuando leemos el pasaje en Mateo 28, dice bautizándolos en el nombre, no dice los nombres. Porque además Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. Esos son títulos. Amén. Yo soy Padre, pero yo no me llamo Padre. Soy hijo también, pero tampoco me llamo hijo, tengo un nombre. Entonces cuando la Biblia dice bautizándolos en el nombre, era porque había que buscar el nombre de Dios. Amén. ¿Cuál era el nombre de Dios? Bueno, Él había profetizado que iba a dar a conocer su nombre. Dijo, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Estaba prometiendo la venida del Mesías. Amén. Y él vino, pero se dio a conocer su nombre, Yeshua HaMashiach. Jesús el Mesías. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermano, eso quería compartir con ustedes hoy. Que hay argumentos fehacientes y pruebas fehacientes que el bautismo correcto es como está en el libro de los Hechos. ¿Por qué se llama Hechos? Se llama Hechos de los Apóstoles. Porque los apóstoles, una vez que el Señor ascendió, fueron a realizar y a hacer lo que el Señor les mandó a hacer. Amén. Entonces empieza en Hechos 2:38 con Pedro, ¿cierto? Amén. ¿Ya leyeron Hechos 2:38? Amén. Bueno, ya sabe que ellos le dijeron a Pedro y a los otros hermanos, varones hermanos, ¿qué haremos? Le dijo, bueno, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esa es la fórmula. Entonces, para que nadie diga que solamente, que eso fue una equivocación de Pedro, que eso fue... que lo que pasa es que hay que obedecer lo que dijo Jesús en Mateo 28, pues le informo que en Mateo 28 en la versión original no está así como está aquí, fue cambiado, fue variada. Entonces cuando va al original usted se encuentra en Mateo 28 en la versión hebrea, que la versión hebrea dice bautizándolos, dándoles inmersión en mi nombre. O sea que nunca se cambió la fórmula, los apóstoles lo supieron. También en Hechos 10:48, para que pues usted lo busque en su casa, amigo, hermano que está en el canal, que ve la enseñanza. Entonces, Hechos 2:38, el bautismo a los judíos. Hechos 10:48, el bautismo a los gentiles en la casa de Cornelio. Amén. Pablo bautizó en el nombre de Jesucristo también. Eso lo encontramos en Hechos 19:5. ¿Sí? Hechos 19:5. Y por si fuera poco, entonces encontramos una profecía en Zacarías 14:9, porque el nombre de Dios que él iba a dar a conocer está en Zacarías 14:9, es la profecía donde dice que en aquel pueblo, en aquel tiempo, Jehová será uno y uno su nombre. Zacarías 14:9, léalo. Entonces ahí entenderá usted la razón por la que se bautizaban en el nombre de Jesucristo, los apóstoles. ¿Y por qué tenemos que hacer lo que los apóstoles hicieron? Porque son los que estuvieron al lado del maestro, amén. Fueron los que estuvieron con él, vivieron con él, predicaron con él, lo conocieron de antemano todo. Por eso ellos dijeron, ¿por qué no les hemos dado a conocer esto en teoría? Sino porque hemos visto y hemos oído, gloria al Señor. Entonces, lo más sensato de una organización es seguir los pasos de los apóstoles, es hacer lo que los apóstoles hicieron. Por ejemplo, Pablo dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre ese fundamento. Y el mismo Pablo lo dice en Efesios 2:20, dice porque ninguno puede quitar el fundamento que ya está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Hay un fundamento y ese fundamento es que el bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Por ahora dejamos la enseñanza hasta acá. Eso es lo importante que debe